Muy buenos días. Mi nombre es Charles Kenny y soy profesor de la Universidad de Oklahoma. Hoy día vamos a hablar de el marco de las coaliciones promotoras. En esta presentación hablaremos primero de las teorías del proceso de las políticas públicas y vamos a describir algunos de los elementos básicos del marco de las coaliciones promotoras, tales como los subsistemas de políticas, los actores con racionalidad limitada, los sistemas de creencias, las coaliciones promotoras y el aprendizaje y los cambios en la política. El proceso de las políticas públicas es a veces descrito como un ciclo que comienza con la identificación de algún problema. Frente a este problema identificado, se formulan políticas para responder al problema y normalmente después de discutir y negociar se adoptan políticas para implementar. La implementación de las políticas a veces trae novedades no previstas por la adopción de las políticas y resultan con efectos a veces previstos y otras veces no tan previstos, que son luego evaluados. Esta evaluación de las políticas nos lleva nuevamente a la problemática original. Cuando pensamos en teorías del proceso de las políticas públicas, hay varios puntos que hay que pensar. Lo que estamos buscando. Estamos buscando desarrollar modelos generales del proceso de las políticas públicas que sean aplicables en distintos sistemas nacionales, que identifiquen el conjunto de fuerzas causales dentro de los sistemas y que reconozcan la naturaleza no lineal de cambios de políticas y que buscan identificar y poner a prueba las hipótesis generales sobre cuándo y por qué las políticas cambian. El marco de las coaliciones promotoras parte de un análisis de las limitaciones de visiones anteriores. Por ejemplo, este concepto del ciclo de las políticas públicas. ¿Cuáles son algunas de estas limitaciones? Bueno, primero, no es realmente un modelo causal. No identificamos aquí las causas fundamentales de las políticas. No nos da una base para formular y probar hipótesis. Descriptivamente, no se conforma a los hechos mucho del tiempo. Hay muchas veces que los procesos de las políticas públicas no siguen estas etapas en este orden, sino que saltan por aquí y por allá y a veces no utilizan algunos de estos pasos. Esta visión original parte también de un enfoque legalista y desde arriba hacia abajo. No es claro aquí dónde incide el público organizado o la opinión pública. Finalmente, hemos visto que en la práctica la evolución de las políticas suele involucrar múltiples ciclos que interactúan. Así que mientras hay una cierta utilidad de este concepto del ciclo del proceso de las políticas públicas, tiene muchas limitaciones como un marco teórico. El marco de las coaliciones promotoras de políticas es un marco que abarca múltiples teorías de las políticas públicas y fue desarrollado inicialmente por Paul Sabatier y Hank Jenkins Smith en los 80 y los 90. En inglés, este es conocido como el Advocacy Coalition Framework o ACF.
En algunos textos es llamado la teoría de las coaliciones promotoras o el enfoque de las coaliciones promotoras. El marco de las coaliciones promotoras propone estudiar los subsistemas de políticas. Y uno puede preguntarse entonces, ¿qué es un subsistema? Esto parte del concepto de la sociedad, la política, constituyendo un gran sistema, dentro del cual hay múltiples subsistemas. Los subsistemas en el marco de las coaliciones promotoras se definen por varios criterios. Primero es un qué, ¿no? Y el qué es la problemática, ¿no? ¿Cuál es la problemática que define el subsistema? Puede ser, por ejemplo, un subsistema sobre políticas de salud, sobre políticas de la aplicación o no de pesticidas y herbicidas, políticas que tienen que ver con control de natalidad o del fraccionamiento hidráulico o el abuso de las drogas, etc. O sea, cualquier problemática puede ser el eje de un subsistema de política. También tiene que ver con un dónde. Esta problemática es estudiado en un subsistema que tiene un lugar geográfico. El lugar geográfico puede ser un país, como el Perú, una región como Arequipa, o una unidad más chica, como Chivay. Podría ser la China, América Latina, etc., por algún lugar geográfico. Y finalmente, el subsistema es definido por el quién, por los actores. Los actores normalmente incluyen lo que se llama el triángulo de hierro, y estos son los legisladores que legislan, crean la ley y las reglas. Los oficiales que son los que ejecutan esas leyes y muchas veces diseñan las reglas más específicas y implementan las reglas. Y los grupos de interés que son los más afectados por estas reglas. Estos tres tipos de actores casi siempre están involucrados, pero también tenemos como actores a periodistas, líderes de opinión pública, tenemos ONGs, investigadores académicos, en algunos casos jueces, oficiales judiciales, entran también a participar en la formulación y implementación de políticas. Los subsistemas de políticas pueden ser subsistemas maduros. Son maduros los subsistemas cuando suficiente tiempo ha pasado para que los actores hayan primero conocido bien la problemática, han estudiado, tienen datos, conocen bien la problemática. Cuando los actores hayan desarrollado creencias firmes sobre las políticas, cuáles son las políticas eficaces, no eficaces, deseables, no deseables. Cuando han movilizado y mantenido coaliciones en torno a las políticas. Y cuando estas coaliciones han tomado posición en apoyo o en oposición a las políticas públicas. Los subsistemas de políticas también pueden ser incipientes. Esto sería cuando la problemática es nueva, cuando no hay ni coaliciones, ni políticas, ni límites geográficos claras. Los subsistemas pueden caracterizarse por conflicto intenso, o pueden ser más bien cooperativas. También puede haber subsistemas anidados, uno dentro de otro. Un ejemplo sería el subsistema de políticas de salud de Arequipa, que está anidado dentro del subsistema de políticas de salud nacionales.
Por otro lado, los subsistemas pueden ser superpuestos. Un ejemplo de un subsistema superpuesto serían las políticas de cambio climático, que están superpuestas, interrelacionadas con una serie de otros subsistemas sobre la energía renovable, el subsistema de políticas sobre la energía de carbón, el subsistema sobre la energía nuclear. También el subsistema tiene que ver con las políticas frente a las tormentas severas y los desastres naturales, el subsistema de gerencia, de emergencias, etc. Pensando un poco más sobre los actores, en el marco de las coaliciones promotoras, se considera actor de políticas públicas cualquier persona o entidad que con regularidad busque influir directamente o indirectamente en los asuntos del subsistema de políticas públicas. Los actores sirven tanto como agentes de cambio como agentes de continuidad en el subsistema, organizándose en coaliciones promotoras de políticas. Los actores incluyen una variedad de individuos y organizaciones, tales como los señalados arriba, más también representantes del sector privado, los medios de comunicación, organizaciones populares, asesores privados, etc. El marco de las coaliciones promotoras considera que los actores operan con una racionalidad, pero una racionalidad limitada. Los actores son racionales en cuanto son motivados instrumentalmente a lograr metas, pero muchas veces no tienen claridad sobre cómo lograr esas metas. Y tienen capacidades cognitivas limitadas para procesar información y experiencias. Muchas veces no podemos atender a todas las problemáticas y todas las dimensiones de una problemática simultáneamente y nos encontramos sobre pasados. Debido a estos límites, solemos operar como actores en base a nuestros sistemas de creencias, a través de los cuales filtramos e interpretamos el mundo. Para el marco de las coaliciones promotoras, hay 3 niveles de creencias que son importantes a considerar. Primero, hay creencias fundamentales. Estamos hablando aquí de axiomas normativos y ontológicos que son muy fundamentales en quienes somos cada uno. Nuestras creencias fundamentales, por ejemplo, sobre la naturaleza humana es fundamentalmente buena o fundamentalmente egoísta. ¿Qué prioridad damos entre los valores fundamentales? ¿Cómo priorizamos, por ejemplo, entre libertad y justicia? ¿Cómo priorizamos entre iniciativa y creatividad y la igualdad? Son valores fundamentales y cómo lo priorizamos son parte de estas creencias fundamentales. También parte de nuestras creencias fundamentales es la prioridad relativa que damos entre el bienestar de diferentes grupos. ¿Hasta qué punto priorizo el bienestar de grupos de los cuales no soy miembro? ¿Cuál prioridad doy al bienestar del grupo del cual me siento miembro? Estas creencias fundamentales son muy difíciles de cambiar. Son muy central en quienes somos y no suelen cambiar mucho en nuestras vidas.
Hay otro nivel de creencias, que son creencias sobre las políticas públicas. Estas creencias reflejan nuestras creencias fundamentales. Por ejemplo, ¿cuán serio es un problema? ¿Cuáles son las causas de un problema? ¿Cuáles son los efectos de las políticas? Estas creencias sobre las políticas públicas reflejan nuestras creencias fundamentales, pero son algo más fáciles de cambiar, pero no lo cambiamos mucho. Las creencias en las políticas públicas suelen ser también relativamente firmes, pero no tan fundamentales como las creencias fundamentales. Y finalmente tenemos creencias instrumentales, ¿no? Podríamos estar de acuerdo sobre la prioridad del problema, cuáles son sus causas, la importancia de tomar acción, pero podríamos creer, por ejemplo, en diferentes medios para hacerlo. Diferentes medios para coordinar coaliciones, diferentes instrumentos políticos, los más adecuados para lograr nuestro fin. Estos son menos difíciles de cambiar. Las creencias, como vamos a ver, son importantes porque los actores buscan aliados con creencias similares sobre políticas públicas. Los sistemas de creencias son el pegamento que mantiene a las coaliciones. Las coaliciones promotoras, entonces, son grupos de actores políticos que comparten creencias sobre las políticas públicas. Los actores en un subsistema pueden agregarse en una o más coaliciones promotoras basado en sus creencias sobre políticas públicas. En cualquier área, por ejemplo, política de salud, política de empleo, políticas ambientales, etc. Los miembros de una coalición dentro de un subsistema coordinan directa o indirectamente sus actividades políticas, con el propósito de traducir sus creencias en políticas públicas, a la vez que buscan obstaculizar a sus oponentes que buscan hacer lo mismo. Los actores varían en sus funciones, en sus posiciones y papeles dentro del subsistema. Así, entendemos en el marco de las coaliciones promotoras que las políticas públicas representan el manejo político y las negociaciones entre coaliciones y el esfuerzo de poner en práctica los sistemas de creencia que están en competencia. Hay en este marco un énfasis tanto en el conflicto como en la cooperación entre coaliciones y las relaciones entre aliados y oponentes en el subsistema. Las coaliciones promotoras varían en su influencia y su estructura. En algunos subsistemas hay una coalición dominante y otras coaliciones minoritarias. En otras coaliciones no hay tal dominación. El marco de las coaliciones promotoras también se enfoca en los recursos y las estrategias utilizados por las coaliciones. Entre estos recursos podemos pensar en, por ejemplo, la autoridad legal formal para tomar decisiones, la opinión pública, la información sobre la problemática, los miembros del público movilizables para promover una política u oponerse a una política, los recursos financieros que se pueden utilizar para ese fin.
y el liderazgo hábil. Las estrategias que utilizan las coaliciones dependen en gran parte de los recursos y las tareas a cumplir. El marco de las coaliciones promotoras también contempla la importancia de los escenarios. Los escenarios son las situaciones de acción colectiva que sirven como el lugar de discusión y tomas de decisión, frecuentemente con la autoridad de tomar decisiones o hacer recomendaciones sobre las políticas públicas. En algunos subsistemas hay muchos escenarios y en otros pocos. Algunos escenarios o en algunos subsistemas, los escenarios pueden ser fáciles de acceder. En otros son muy restringidos y difíciles de acceder. Pensando en las fuentes de cambio en las políticas, en el marco de las coaliciones promotoras, se piensa en cambios que se originan desde fuera del subsistema de políticas. Por ejemplo, cambios en condiciones socioeconómicas, cambios en el régimen político, desastres que ocurren. También se contemplan cambios originando desde dentro del subsistema político, del subsistema de políticas. Por ejemplo, cuando políticas fracasan, cuando hay escándalos, cuando hay momentos de crisis. El marco de las coaliciones promotoras también tiene interés en el aprendizaje sobre políticas. Este aprendizaje sobre políticas se define como cambios duraderos de pensamiento o de intenciones de comportamiento que resultan de la experiencia y que tienen que ver con la adquisición o la revisión de los preceptos del sistema de creencias de individuos o grupos. Otra fuente de cambio en la política son los acuerdos negociados entre coaliciones previamente en conflicto. Muchas veces tenemos una coalición que prefiere políticas de un tipo y una coalición opositora que quiere hacer otra cosa. Y a veces nunca se llegan a acuerdo, pero hay veces cuando negocian y llegan a ponerse de acuerdo sobre cómo promover las políticas. Otra fuente de cambio sería cambios en la coalición, en el poder, en el subsistema. Bien, resumiendo, en esta presentación hemos hablado de las teorías del proceso de las políticas públicas. Hemos descrito algunos de los elementos básicos del marco de las coaliciones promotoras, tales como los subsistemas de políticas, los actores con racionalidad limitada, los sistemas de creencias, las coaliciones promotoras y algunas fuentes de cambio en la política. En la próxima presentación veremos estos elementos en un esquema del conjunto. Gracias por su atención y nos vemos pronto.